poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso, el poder de la oración de intercesión, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a meditar la enseñanza. Intercesión, origen y significado de la palabra. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Queridos hermanos, bienvenidos a este curso de formación, El poder de la oración de intercesión. Los invito a reflexionar qué estamos haciendo en este tiempo. ¿Qué necesidades espirituales hay en nuestra familia, en nuestros grupos y comunidades? Para algunos de pronto ha sido como estar en la comodidad, estar en el compartir en familia. Pero hay que tener cuidado porque de pronto nos quedamos estancados. El Señor nos ha venido hablando y en Mateo 9, del 1 al 8 nos dice: Después de esto, Jesús subió a una barca y cruzó al otro lado del lago para llegar al pueblo de Cafarnaúm, donde vivía. Allí algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla, pues no podía caminar. Al ver Jesús que estas personas confiaban en él, le dijo al hombre: «Ánimo, amigo, te perdono tus pecados». Algunos de los maestros de la ley que estaban en aquel lugar pensaron: ¿qué se cree este? ¿Se imagina que es Dios? ¡Qué equivocado está! Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Así les preguntó: ¿por qué piensan algo tan malo? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando la gente vio esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado ese poder a los seres humanos. Palabra de Dios. La palabra intercesión se deriva del latín inter, que significa entre, y ceder, que significa salir. Veamos, hermanos, el ejemplo de Mateo 9, cómo estos hermanos no se quedaron ahí sentados en su comodidad, sino vieron las necesidades de un hermano y se pusieron en marcha, salieron a llevar a este hombre a encontrar una solución a su enfermedad. Dicen que estaba paralítico. ¿Cuántos de nuestros hermanos están paralíticos no físicamente, sino espiritualmente? Hermanos, en este momento estamos llamados a interceder. Por eso estamos estudiando este tema. Este vocablo viene de intercedere, del prefijo inter, que significa entre o en medio de, y del latín cedere, que quiere decir ceder o intervenir. Esto nos mueve a mirar qué estamos haciendo cada uno de nosotros, a buscar esa acción
de hablar en favor de otros, porque es ir o venir entre dos partes, suplicar ante una de ellas. Eso es interceder, hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un problema o de un mal. El intercesor es la persona que se interpone entre Dios y una persona, ya sea pueblo, ciudad, nación, ya sea que necesite un favor de Dios o su juicio. Miremos el caso de este paralítico. Ellos confiaban en Jesús, confiaban en su persona, y por eso fueron a presentarle a este hermano para encontrar una solución a su dificultad. El español intercesión viene del latín intercedo, que significa ir o pasar, entre medio. Veamos otras definiciones de intercesión, que es una súplica en favor de los demás. La intercesión presupone sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran y tomar como si fueran nuestros los dolores ajenos. Es decirle a Dios que nos preocupa el sufrimiento del prójimo. Según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta intercesión celestial, fundada en el dogma de la comunión de los santos, puede ser a favor de los pedidos del propio creyente o a favor de la intercesión que el creyente hace a favor del otro. La intercesión puede definirse también como la oración santa, llena de fe y perseverante, con que alguien suplica a Dios en nombre de otro u otros que desesperadamente tienen necesidad de la intervención de Dios. Interceder es la acción de quien busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguir un beneficio o gracia. La señal de haber orado aparece en la caridad fraterna, que se concreta en la convivencia, escucha, colaboración, donación. Por esto la oración por sí misma lleva al servicio, a la evangelización y a la intercesión, porque interceder es orar por otros al Padre en el nombre de Jesús y movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía para pedir como conviene. Dice el Señor en Juan 14:26, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Y en Romanos 8:26-27, el propio Espíritu Santo intercede por nosotros, y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Porque este intercesor dice, siento que esto es lo que Dios quiere. En esta clase de oración es Dios quien entra en acción a través de la petición que hacemos por los demás. Interceder es sinónimo de mediación, que significa ponerse en medio de dos partes contendientes con el propósito de reconciliarlos. Pero teológicamente hablando son dos acciones distintas. La oración es hablar con Dios, mientras que la intercesión es mediar o interponerse, o sea, colocarse al medio de. El término no significa alabanza o peticiones en general, sino una verdadera preocupación por otros, en la que uno se coloca entre ellos y Dios, haciendo una petición en su favor. San Pablo nos invita a interceder por los demás. Ante todo, recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acción de gracias por todas las personas,
especialmente por los soberanos y autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Eso es bueno y aceptable para Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Y sigue exhortando a los cristianos en Efesios 6, 18 al 19. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más aún, Pablo solicitó a los creyentes en Roma que oraran por él. Y urgía a los colosenses a interceder por él. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Monseñor Juan Esquerda Bifet, hablando del poder de la oración de intercesión en el diccionario de la evangelización, dice: el hebreo paga, interceder, originalmente significaba atacar. Más adelante, en un sentido bueno, asaltar competiciones. Cuando este asalto era hecho a favor de otro, su sentido era interceder. Por eso vemos a Moisés como un gran intercesor. Con sus oraciones y sus acciones atacaba, asaltaba y ganaba todas las guerras, destruyendo a sus enemigos. Cuando los israelitas se disponían a pelear contra los amalecitas, Moisés, Aarón y Hur se pusieron de acuerdo para ir a interceder ante Dios por su pueblo. Dice el libro del Éxodo, capítulo 17, del 11 al 13. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas. Pero cuando los bajaba, los amalecitas le ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener sus brazos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y se colocaron uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La guerra también se gana siendo instrumentos de reconciliación y de paz, pero siendo instrumentos de intercesión en las manos del Señor. Interceder no quiere decir simplemente rezar por alguien, como casi siempre pensamos. Etimológicamente significa dar un paso al medio, o sea, dar un paso para ponernos en medio de una situación. Interceder significa entonces ponerse allí donde se produce el conflicto, ponerse entre las dos partes del conflicto. Y estamos llamados a eso, hermanos. Por tanto, no se trata solo de presentar una necesidad ante Dios, diciendo: Señor, danos la paz, y manteniéndonos al margen. No, interceder es una actitud mucho más seria, grave y comprometida. Es algo mucho más arriesgado. Interceder es estar allí sin moverse, sin huir,
tratando de poner la mano sobre el hombro de ambas partes, aceptando el riesgo de esta postura. En la Biblia hay una página muy esclarecedora al respecto. Cuando Job se encuentra casi desesperado ante Dios, que en ese momento le parece un adversario irreconciliable, grita: ¿quién se pondrá entre mi juez y yo? ¿Quién posará su mano sobre su hombro y el mío? Por tanto, no se trata de alguien que desde lejos exhorta a la paz o reza enérgicamente por la paz, sino de alguien que se pone en medio, que entra en el corazón de la situación, que extiende sus brazos a derecha e izquierda para unir y pacificar. Recuerdo alguna vez en una pelea en la calle, me encontré con unos jóvenes que estaban peleando y el Señor me movió a ponerme en medio de ellos para separarlos, pero en ese momento me inspiró clamar la sangre de Cristo, implorar la sangre de Cristo para estos jóvenes. Y en ese momento el Señor intervino, los cubrió con su sangre y aplacó los ánimos. Entonces es necesario interceder en toda situación, porque dice 2 Corintios 5, 18 al 21, todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Debemos ser conscientes de esto, hermanos, porque dice la Escritura, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros las palabras de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, hermanos, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto que acabo de mencionar corresponde a 2 Corintios 5, 18 al 21. Es el gesto de Jesucristo en la cruz. Con esto nos damos cuenta de que una verdadera intercesión cristiana es difícil. Solo se puede hacer en el Espíritu Santo. Y sabemos que no todos la comprenderán. Pero si hay un deseo que suscita, es este: el de estar en este momento en los lugares de conflicto, en las calles, donde ciudadanos indefensos son amenazados y asesinados. O muchas veces donde ciudadanos indefensos no pueden recibir los medios de convivencia adecuados o no reciben la suficiente atención médica. Es estar allí de forma meramente pasiva, sin ninguna acción política, sin ningún clamor, solo con la fuerza de la intercesión. Estar allí como María al pie de la cruz, sin maldecir ni juzgar a nadie, sin gritarle a la injusticia, sin insultar. El intercesor es uno que ora para derribar fortalezas del maligno y de los hombres malos. Hermanos, en este momento los invito a que hagamos oración de intercesión. En este momento, hermanos, aprovechemos este ratico para que el Señor reciba los anhelos más profundos de nuestro corazón. Tu hermano que estás ahí, indefenso ante la presencia del Señor. Tú que consideras que no necesitas nada, eleva tus manos al Padre de las divinas misericordias. En este momento, Señor, venimos ante tu presencia, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre amantísima, Padre.
Colocamos en tus manos, Señor, todos nuestros hermanos en la fe. Colocamos nuestros enfermos, Señor. Aquellas personas que están tristes, angustiadas, abandonadas. Aquellos hermanos que no encuentran solución a sus dificultades económicas. Aquellos hermanos que no encuentran solución en su enfermedad, que gritan dolores. Señor, en este momento venimos ante tu presencia como aquellos hermanos que traían ante ti aquel enfermo, aquel paralítico, Señor. Venimos confiados en ti y en tu infinita misericordia. En este momento colocamos, Señor, estas personas entre tus manos, pidiendo tu bendición, tu amparo y protección, Señor. ¿Cuántos de nuestros hermanos se sienten infelices, se sienten abandonados y tristes, Señor? Pero en este momento te pedimos, ten misericordia de todos ellos, Señor. Ten compasión. Ven a bendecir, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor, a los que están escuchando, pero a aquellos que están lejos, que están en el corazón de cada uno de estos hermanos que escuchan esta oración, Señor. Ven, Señor, y ten misericordia, por favor. Ten compasión de todos aquellos hermanos que no encuentran trabajo, que no encuentran un lugar para vivir, Señor. Ten piedad, por favor. Ten misericordia de aquellos que se encuentran tristes y abandonados, Señor. Ten misericordia de estos niños, Señor, que no saben definir su situación, que se sienten abandonados y tristes, Señor. Aquellos que no han podido resolver sus dificultades en su estudio, Señor. Que están solitos, Señor, y que no tienen quien los oriente, que no tienen quien los ayude, Señor. Por favor, ten piedad. Ten misericordia de aquellas personas que van por los caminos, Señor, errantes, buscando alimento, buscando quien los sostenga, Señor, buscando una mano bondadosa, mi Señor. Por favor, ten piedad de todos ellos, mi Señor. Ten misericordia, Señor, de tantos ancianos abandonados, tristes, muchas veces, Señor, que están en una situación muy difícil y no hay nadie quien les ayude, Señor. ¿Cuántos ancianos que necesitan que los ayuden a limpiarse, que los ayuden a bañarse, Señor? ¿Cuántos ancianos que necesitan que alguien les ayude a administrar sus medicamentos y no se aparece nadie, Señor? Porque en esos momentos, mi Señor, es el momento más difícil, Señor. Pero muchos se niegan a ayudarlos, Señor. Muchos olvidan ser samaritanos para ir a ayudar a aquellos hermanitos, Señor. En este momento te pedimos misericordia por ellos, Señor. Y te pedimos que susciten almas caritativas, almas que puedan ayudarlos, Señor. Almas que les prodiguen el alimento, el vestido, que les prodiguen los medicamentos, Señor. Señor de la divina misericordia, a ti te alabamos y te bendecimos. A ti te glorificamos y te damos gracias, Señor. Señor, ten piedad. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia de aquellos hermanos, Señor, que sufriendo la falta de alimento no encuentran a nadie que les ayude, Señor. Y muchos alimentos están pudriéndose en depósitos, están pudriéndose, Señor, en sitios inadecuados, Señor. Mueve la mente y los corazones de aquellas personas irresponsables que por negligencia no buscan los medios necesarios para hacer llegar esos alimentos a un momento debido, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos, a ti te suplicamos, Señor, te suplicamos por aquellos hermanos que no encuentran atención médica adecuada, Señor.
Tú lo sabes, Señor, cuántos enfermos, Señor, cuántas personas asustadas por esta situación, Señor, y que no han podido obtener solución a sus problemas de enfermedad, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Pedimos que tú suscites medicamentos, que tú suscites los medios adecuados para que puedan ser atendidos, Señor. Tú lo sabes, Señor. Ayuda a eliminar todas estas situaciones de injusticia, Señor, y de negligencia que impiden que se puedan resolver todas estas dificultades. Amantísimo Señor, entre tus manos colocamos todas estas necesidades. Colocamos, Señor, las necesidades de nuestros familiares y seres queridos. Tú los conoces, Señor. Tú sabes, Señor, cuánta necesidad espiritual hay en nuestros hogares y en nuestras familias. En este momento te suplicamos, Señor, por la intercesión de tu divino Hijo Jesucristo, Señor, que nos regales esa gracia, la gracia de nuestra propia conversión, pero la gracia también de la conversión de nuestros familiares y seres queridos, Señor. Señor, para que en cada uno de nosotros reine el amor, la justicia y la paz. Amén. El enemigo caerá vencido, caerán